Hola iglesia, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje 7 de nuestra serie El gozo que renueva, un estudio profundo del libro de Filipenses. Acompáñenme por favor al capítulo 2, versículo 19. En adelante, el título de nuestro mensaje es Obediencia y Servicio. El versículo dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de cómo ustedes están. Pablo acá dice: espero enviarles a Timoteo. Desde el versículo 19 hasta el 24, Pablo va a hablar acerca de Timoteo. Desde el 20 hasta el 30, Pablo va a hablar acerca de Epafrodito. Pero enfoquémonos primero en Timoteo. Pablo dice en el versículo 19: espero enviarles a Timoteo. La razón para mandarles a Timoteo es para una visita pastoral, ya que Pablo no podía porque él estaba preso. Una visita para que fuere allá y los animara, para que les enseñara, para que les exhortara, para que consuele sus corazones, para que les pastoree. Y así cuando Timoteo regresara de Filipos, le trajera buenas noticias a Pablo de cómo estaba la iglesia allá. Y de esa manera Pablo recobrar ánimos, porque es desanimante cuando una iglesia no está caminando en la voluntad de Dios. Pero algo que usted tiene que saber es de que Pablo aquí está hablando como en verbo futuro. No es que Timoteo va a ir con certeza. Él está diciendo: espero en el Señor enviarles a Timoteo. Pero quien sí verdaderamente fue Epafrodito. Pero sigamos enfocándonos en Timoteo. Pablo dice: espero enviarles a Timoteo. Y el propósito de enviarles a Timoteo, el deseo de enviar a Timoteo es una visita pastoral. Una visita pastoral en reemplazo de Pablo, ya que Pablo no podía por estar preso. El siguiente versículo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Pablo dice: ninguno de mis otros colaboradores se anima a ir hasta Filipos. Timoteo es el único que está dispuesto o estaría dispuesto a ir. Es el único que se preocupa por el bienestar espiritual de ustedes, filipenses. Y aquí vemos un corazón pastoral de Timoteo. De hecho, por eso Timoteo fue dejado en Éfeso para pastorear una iglesia. Por eso después Pablo le escribe 2 cartas, porque él fue dejado allá en Éfeso para pastorear una iglesia muy importante. Entonces vemos el corazón pastoral de Timoteo, porque Timoteo sí estaba dispuesto a ir desde Roma hasta Filipos. Y algo que usted tiene que saber es que había más o menos 1.300 kilómetros desde Roma hasta Filipos. Hoy en día hay aviones, hay automóviles y hay trenes que se pueden ir para allá. Pero en aquel tiempo era a caballo o en barco. Recorrer 1.300 kilómetros desde Roma hasta Filipos no era una distancia cerca, era un viaje larguísimo, y aún así Timoteo estaba dispuesto a ir. Se cree que Timoteo más o menos tenía unos 21 años cuando Timoteo fue ordenado pastor en Éfeso, es decir, cuando Pablo estuvo con él antes de que lo ordenara pastor. Pablo era un jovencito, era un muchacho. Pero bueno, estos son los detalles del viaje largo, y aquí en el versículo 20 Pablo dice: ninguno de mis otros colaboradores está dispuesto a ir hasta Filipos, sino solo Timoteo, que de verdad se interesa en ustedes, filipenses. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice: Timoteo no busca lo suyo propio como los otros que predican el evangelio, como los otros que andan allí supuestamente diciendo que predican a Cristo, pero lo único que andan haciendo es aprovechándose de la gente. Timoteo sí es un verdadero hombre fiel, un hombre que no busca su propio reino. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los intereses de Cristo, dice Pablo. Y este versículo, iglesia, nos habla que el evangelio no es para enriquecerse. El evangelio no es para formar tu propio reino. El evangelio no es para vivir pidiéndole plata a la gente. El evangelio no es una oportunidad de vida. El evangelio no es para aprovecharse de nadie. Pablo habla aquí de algunos que conoce que supuestamente andan predicando a Cristo, pero andan
buscando sus propias motivaciones, o hasta quizás se refiere a alguno de sus colaboradores. Él no especifica, pero en el versículo 21 dice: Timoteo sí está dispuesto a ir a Filipos porque él no busca sus propios intereses, y eso a mí me consta. Este hombre sí de verdad predica y es un misionero por obediencia al Señor. En el siguiente versículo 22, el apóstol nos va a decir lo siguiente: pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo dice: pero a Timoteo yo lo excluyo de que sea un interesado, un asalariado solamente. Timoteo es un hombre servicial y obediente, y Pablo les recuerda esto a los filipenses diciendo que conoce a Timoteo, que él sabe de quién está dando referencia, que él es un hombre de buen testimonio y que le ha servido a Dios participando del ministerio y de las prisiones de Pablo, como un gran hijo que le ayuda a su buen padre. Timoteo en la Biblia, iglesia, es conocido como un gran líder ejemplar. A pesar de su juventud, Timoteo es conocido como un tremendo hombre de Dios, un tremendo varón de Dios. Y Pablo lo está dejando bien claro en el versículo 22. Él me ha ayudado como un hijo que le ayuda a su padre, me ha ayudado en el ministerio, me ha ayudado, me ha servido mucho en el ministerio. Versículo 23. Así que a este espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos. Espero que las cosas puedan, dice Pablo, mejorar para que yo pueda ir mientras se aclaren mis asuntos legales aquí en la cárcel, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Espero yo ir allá a Filipos, pero algunas cosas tienen que aclararse. Algunos asuntos legales tienen que resolverse aquí en la cárcel. Y la verdad es que siempre esto ha sido un problema. Toda aquella persona que se involucra en algo legal, alguien que tenga antecedentes penales, siempre va a ser un tremendo problema deshacerse o limpiar el expediente o limpiar el récord de esos antecedentes penales. Involucrarse con la ley es muy complicado, siempre lo ha sido. Y a Pablo lo vemos aquí que él estaba muy emproblemado, muy trabado legalmente. Entonces dice: espero que cuando se resuelvan algunos asuntos legales que tengo aquí pendientes, yo pueda estar libre para ir allá a ver los filipenses. Y en el versículo 24 él dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Confío en el Señor. Tengo la fe que en algún momento voy a ir a verlos para estar con ustedes. Y la verdad es que este versículo 24 habla del vínculo cálido que tenía Pablo entre él y la iglesia de Filipos. Entonces acá desde el versículo 19 hasta el 24, Pablo está hablando de Timoteo. Lo está poniendo como un varón de Dios. Lo está poniendo como un hombre de fe, como un hombre ejemplar. Pero desde el 25 al 30 deja de hablar de Timoteo y se enfoca en Epafrodito, que sin embargo este sí fue a Filipos. Porque en Timoteo Pablo dijo: espero poder enviarlo. Pero con respecto a Epafrodito, este sí fue, porque había ido a visitar a Pablo, de hecho, desde Filipos. Veamos lo que dicen los versículos. Versículo 25. Pero tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Mientras Timoteo estaba pensando futurísticamente ir, Pablo dice: mejor me veo en la obligación y en la necesidad de enviarles de regreso a Epafrodito, un gran colaborador, un gran compañero, un gran varón de Dios. Y Epafrodito era de la iglesia de Filipo. Y Epafrodito había ido desde Filipo hasta Roma a visitar a Pablo. Y probablemente Epafrodito había ido desde Filipo hasta Roma llevándole también una ofrenda generosa a Pablo de parte de la iglesia de Filipos. Y aprovechando el viaje que fue tan largo, 1300 kilómetros, Epafrodito había ido con una ofrenda a visitarle y por si eso fuera poco se quedó allí ayudándole, sirviéndole en las prisiones. Y por eso Pablo dice: me es necesario devolverlo porque ya cumplió con su propósito. Ya vino, me visitó, me ayudó, me sirvió, me fue útil en el ministerio. Yo recibí la ofrenda que me mandaron, pero ahora se los regreso.
Y para la información de ustedes, iglesia, usted tiene que saber que fue Epafrodito quien llevó esta carta que estamos estudiando en este mismo momento. Esta carta que se llama Filipenses, que usted y yo la tenemos en nuestras manos, fue este hombre llamado Epafrodito quien la llevó allí en su aljaba o en su bolso de cuero o en su mochila o debajo del manto, debajo del brazo, yo no sé dónde la llevaba, pero Epafrodito fue quien llevó esta carta desde Roma hasta Filipos. Entonces por eso Pablo dice, me es necesario devolverles a Epafrodito, quien fue él quien llevó esta carta. Entonces, ¿cómo se siente usted teniendo una carta en su mano con tantos años de antigüedad? Y que ahora usted sabe su contexto, ahora usted sabe quién llevó esta carta desde Roma hasta Filipo. Es precioso. Leamos el versículo 26 y 27 juntos. Dice, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque ustedes habían oído que él se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Eso dice el versículo 27. Epafrodito estaba muy afligido porque la iglesia se dio cuenta, la iglesia allá en Filipo se dio cuenta de que Epafrodito se había enfermado. Entonces él supo que la iglesia había sabido que él se había enfermado, y de hecho Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice el texto, y lo sanó. Y no solo de él, sino que también de Pablo tuvo misericordia Dios también. O sea que también Pablo estuvo enfermo y al borde de la muerte. No era poco las prisiones que estaba sufriendo el pobre Pablo, sino que más encima se enferma. Pero Pablo dice, no solo él se enfermó, sino que yo también estuve al borde de la muerte. Y cuando Epafrodito supo que la iglesia sabía que él estaba enfermo, Epafrodito se preocupó mucho. Y por eso creo que es conveniente que lo devuelva a ustedes. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Pablo dice, lo mando de inmediato para que ustedes se gocen y así tenga yo menos preocupaciones. Pablo allí les mete el gozo. Recuerden que uno de los temas centrales de este libro es el gozo. Pablo también dice esto porque ahí sería donde recibirían la carta y se alinearían con Dios. Entre ellos, ¿no es cierto?, allí en la iglesia. Pablo dice, reciban esto, gócense cuando reciban a Epafrodito, porque también Pablo sabía que no solo iban a recibir a Epafrodito, sino que iban a recibir la carta. Esta misma carta que estamos estudiando, esta misma carta que tiene 4 capítulos, ellos la iban a recibir. Entonces Pablo dice, gócense cuando reciban esta carta, por favor, para que yo esté con menos tristeza. Versículo 29, ¿qué dice? Recíbanle en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Pablo dice, recíbanle con gozo. Pablo otra vez mete el gozo. Y cuiden a este hombre, por favor, porque este es un gran hombre de Dios. Y si hay alguno otro como este en su iglesia, por favor, estímenle, cuídenle también. Pablo dice, reciban bien a Epafrodito, es un gran varón de Dios, es una gran persona. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Es decir, Pablo en el último versículo les está diciendo, Epafrodito hizo lo que ustedes no pudieron hacer. Repito, este hombre estuvo cerca de morir por la causa de Cristo, haciendo por mí lo que ustedes no pudieron hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo, que Epafrodito estuvo a punto de morir. Y Pablo se identifica con este tipo de gente. Pablo se identifica con estos que sufren verdaderamente por el Evangelio, porque Pablo también sufrió en su ministerio. Pablo sufrió en su ministerio de tal manera de estar a punto de morir. De hecho, algunos creen que él sí murió cuando fue apedreado en Listra. Pero el Espíritu lo levantó, ¿no es cierto?, todo ensangrentado, y él continuó con su vida ministerial. Entonces hemos llegado a la conclusión de nuestros versículos
Y Pablo habla aquí de Timoteo, que posiblemente va a ir a verlos, y habla de Epafrodito, que sí, él fue el que volvió y les llevó la carta. Pero el título de nuestro mensaje es Obediencia y Servicio. Y el punto de esto, iglesia, es de que Pablo está hablando de dos personas. Pablo está hablando de dos personas. Una es Timoteo y la otra persona es Epafrodito. Y Pablo los está promoviendo. Pablo los está promocionando. Pablo está hablando bien de estas dos personas. Y Pablo no va a hablar bien de cualquier persona. Por ejemplo, tenemos esta situación cuando Pablo y Bernabé intentaron irse para su segundo viaje misionero y Bernabé se quería llevar a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no. A Juan Marcos yo no lo llevo. Porque en el primer viaje misionero llegamos recién a la primera iglesia y desde allí se regresó. Así que yo no voy contigo, Bernabé, si tú llevas a Juan Marcos, porque Juan Marcos es un cobarde. No está dispuesto a sufrir penalidades, no está dispuesto a sufrir por el evangelio. Y hubo una trifulca, hubo un pleito entre Pablo y Bernabé hasta llegar al punto en que no hubo ningún acuerdo y al final se dividieron. Pablo y Bernabé no fueron juntos. Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. Así fue. Así de determinado era Pablo. Si Pablo miraba que la persona no era útil para el ministerio, no cuento contigo. Pero si Pablo miraba que la persona sí era útil para el ministerio, Pablo decía, este sí que es un varón de Dios. Este sí que no tiene miedo y se identifica conmigo. Este sí que de verdad vive por la pasión de Cristo. Y esto es lo que Pablo está haciendo con Epafrodito y Timoteo. De hecho, de los colaboradores y de los hijos espirituales de Pablo, Timoteo fue su favorito. Timoteo fue su favorito por encima de Tito, por encima de Filemón, por encima de Lucas, por encima de Epafrodito, por encima de Juan Marcos, por encima de Bernabé, por encima de Silas, por encima de Priscila y Aquila, por encima de todas estas personas. Timoteo fue el gran hijo amado de Pablo. Pero ¿por qué Pablo le tuvo un gran cariño y un gran aprecio a Timoteo? Porque Timoteo era un hombre de buen testimonio. Timoteo era un hombre temeroso. Timoteo era un hombre fiel. Era un hombre que sí de verdad deseaba y anhelaba servirle a Dios. Era un hombre no cualquiera. Entonces Pablo, para llegar a la conclusión de nuestro mensaje, Pablo está aquí promoviendo a estas dos personas y los está poniendo como ejemplo de obediencia y como un ejemplo de servicio. Por eso el título de nuestro mensaje, Obediencia y Servicio. Uno haciendo alusión a Timoteo y el otro haciendo alusión a Epafrodito, que estuvo a punto de morirse por la causa de Cristo. Entonces, iglesia, tenemos dos ejemplos de obediencia aquí en este final del capítulo 2. Dos ejemplos de compromiso, dos ejemplos de servicio. Pero la obediencia y el servicio, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, iglesia, que la obediencia y el servicio no se pueden llevar a cabo sin el compromiso. Si usted no se compromete, con el compromiso, usted no puede obedecer. Si usted no es una persona comprometida, si usted no es una persona que ama el compromiso, usted no puede servirle a Dios. No puede. La definición de la palabra compromiso es con, significa junto a. Pro significa dispuesto a. Y miso significa misión, es decir, estar dispuesto a llevar una misión con alguien. Eso significa compromiso. Así se define la palabra compromiso. No crea usted que va a llegar lejos si usted no se compromete con Dios y con usted mismo. Si usted no se compromete, si usted no toca, no alcanza el compromiso, usted no va a poder vivir una vida plena. Su cristiandad siempre va a ser fluctuante. Entonces, ¿cuáles son los dones que usted debe de poner al servicio de Dios? ¿Está poniendo sus dones al servicio de Dios? ¿Qué es lo que Dios le ha mostrado para que le obedezca? Iglesia, escúcheme bien. Dios a mí me llamó a pastorear. Dios a mí me llamó al campo misionero. Pero para yo poder ir al campo misionero, yo tuve que comprometerme. Para que nosotros junto con mi esposa pudiéramos plantar esta iglesia aquí en Pichilemu, en Chile, nosotros tuvimos que abrazar el compromiso. Nosotros tuvimos que decidir comprometernos.
Tuvimos que decidir entregarnos a la obra. Tuvimos que decidir rededicarnos a esta labor pastoral. Primero, antes de obedecer y antes de servirle a Dios, tuvimos que comprometernos con Dios. Y nosotros estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con su palabra, estamos comprometidos con su iglesia, estamos comprometidos con el Evangelio. No ha sido fácil, desde la plantación de la iglesia hasta el día de ahora, no ha sido fácil, ha sido un viaje lleno de desafíos, lleno de obstáculos, pero sabemos que estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Entonces, iglesia, mi ánimo para usted es que no se acobarde como Gedeón, que salga de su cueva como Elías, que estaba escondido, salga de la tumba como Lázaro, salga del bagaje como Saúl, que estaba escondido con miedo. Reconéctese, iglesia, con el compromiso. Si usted quiere obedecer, si usted quiere servirle a Dios, entonces reconéctese con el compromiso. Iglesia, cumple tu ministerio, cumple tu llamado, practica la obediencia, practica el servicio. Pero para llegar a este punto usted tiene que comprometerse. Usted debe de compromiso. Sin compromiso no hay obediencia. Sin compromiso no se puede servir al Señor. Así que yo quiero ministrar, iglesia, yo quiero ministrarle, y a usted que me está oyendo, retome la obediencia. Retome lo que Dios le habló para hacer. Retome el servicio. Retome el propósito de su vida. Haga una pausa en su vida, mire para atrás y por favor mire a dónde quedó tirado el compromiso. Haga una pausa y vaya a buscarlo. Vaya a ver a dónde quedó el compromiso tirado y retómelo. Retome su llamado. Retome ese compromiso. Retome la pasión, iglesia. Retome esa unción que usted tenía antes. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está? Retome la visión que Dios le dio, retome la verdad, retome el camino, iglesia, retome la voluntad de Dios. Regrese de Egipto, regrese de Babilonia, regrese del pecado. ¿Qué está haciendo usted en pecado? ¿Qué está haciendo allí donde está? Vuelva de allí, salga de allí, regrese de la esclavitud, regrese, retome, regrese y retome, regrese. Dios le dijo a Jonás, anda a Nínive, y este se fue para Tarsis. Entonces, ¿qué está haciendo usted en Tarsis? ¿Qué está haciendo usted allí? Si el camino era Nínive, regrese al punto de partida, reorganícese, reoriéntese con Dios. ¿Qué va a ir a hacer allá? ¿Qué está haciendo allá? Por favor, vuelva a comprometerse. Obediencia y servicio, iglesia. Este es el llamado. No importa lo que cueste. No importa que no haya finanza. No importa que no haya para pagar el arriendo. No importa que a lo mejor los campos estén escasos. Yo serviré a Dios. Usted servirá a Dios. Usted servirá al Señor. Por favor, iglesia, retome la obediencia. Retome el servicio a Dios, retome su vida espiritual, retome el compromiso, abrace el compromiso y entonces, solamente entonces, usted podrá hacer la voluntad de Dios. Pero usted necesita reencontrarse con el compromiso. Usted necesita regresar de donde está, porque cuando usted regrese de donde está, entonces usted podrá vivir el propósito con el cual usted fue llamado. Este es el mensaje. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos con Timoteo y Epafrodito, poniéndolos a los dos como ejemplo, uno de obediencia y el otro de servicio. Pero sin el compromiso, ninguna de las cosas se pueden hacer. Así que, iglesia, póngase manos a la obra, retome su compromiso, póngase a pelear, agarre la espada, empuñe el escudo y póngase a marchar, retome su compromiso. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El Gozo que Renueva. Dios me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.